Los soldados galácticos llegaron sin ceremonia. Sin trompetas, sin humo, sin advertencia alguna más allá de la repentina sombra que cubrió la mitad del cielo. Su flota flotaba sobre la tierra como una corona de afilados dientes plateados. Cada nave zumbaba con fuego azul y silencioso desprecio. En cada pantalla de cada ciudad, una voz de cristal y trueno hablaba en perfecta traducción. Humanos de la Tierra, tienen 5 rotaciones planetarias para rendirse. La negativa será respondida con la esterilización de su biosfera. Las palabras no fueron una amenaza, sino un anuncio en un tablero, como un reportero del tiempo podría advertir de la lluvia. En todo el mundo, la reacción se dividió como fallas geológicas. Algunos gritaron, otros rezaron, algunos publicaron memes comparando las naves alienígenas con electrodomésticos gigantes. El Internet humano, en su infinito desafío, inmediatamente rebautizó a los invasores como dentistas espaciales. En el centro orbital de las Naciones Unidas, un anillo de plata flotaba serenamente sobre el Pacífico. Los embajadores de una docena de mundos se reunieron para interpretar el ultimátum. La cámara era una imponente pared de obsidiana pulida que reflejaba la suave luz de las estrellas. Cada delegado, enmarcado por banderas holográficas. El aire olía ligeramente a ozono y a miedo caro. Al fondo de la sala, apoyado en una columna de soporte, se encontraba el sargento mayor Jackson Hax Cole, de 38 años, con la piel quemada por el sol tras demasiados años bajo los desiertos de la tierra y la mandíbula áspera por una barba de 3 días. Su uniforme parecía haber librado su propia batalla, arrugado, manchado de café, pero aún luciendo con orgullo el águila y el ancla. No habló. Bebió un sorbo de café, con expresión neutra y los ojos entrecerrados por la paciencia de quien ha visto demasiadas reuniones informativas sin éxito. El emisario galáctico, un ser cristalino llamado Triarca ZTH, brillaba en un azul pálido. Su voz tenía la elegancia de una campanilla de viento bañada en arrogancia. La capacidad de agresión de su especie ha alcanzado niveles inaceptables. Contaminan, se multiplican, glorifican la violencia. El Consejo los considera un peligro para la estabilidad cósmica. Hax murmuró sin levantar la vista. Dicen eso como si fuera nuevo. Un diplomático cercano le lanzó una mirada fulminante. Sargento, por favor. Pero Seth ya lo había oído. Las facetas de cristal de los alienígenas pulsaron, reflejando irritación. Encuentras humor en la extinción. Hax levantó la mirada, perezoso y educado. No, señor, solo en la hipocresía. Estás amenazando con esterilizar un planeta mientras das una conferencia sobre moralidad. Eso es ironía. Varios ayudantes humanos reprimieron risas nerviosas. Seth, desacostumbrado a ser interrumpido, se estremeció de ofensa. Lo malinterpretas. Esto es misericordia. La sumisión asegura la preservación de tus artefactos. Tu especie permanecerá documentada. Ah, dijo Jack, bebiendo de nuevo. Como exhibiciones de zoológico. El alienígena parpadeó con sus 8 ojos a la vez. Sin saber si había sido insultado. Jack sonrió levemente, pero sus ojos no. Mientras la reunión se prolongaba, la élite política de la Tierra discutía entre sí. Algunos exigían diplomacia, otros evacuación. Los alienígenas ofrecieron protocolos de integración que sonaban sospechosamente a esclavitud. Durante todo el proceso, Jack permaneció en silencio, con las manos entrelazadas a la espalda, comprobando de vez en cuando la pantalla de su muñeca, donde un sencillo reloj digital marcaba el tiempo. No necesitaba 5 días. Necesitaba tiempo. Horas después, la cámara se vació. Los paneles huecos se atenuaron y la luz de las estrellas se suavizó contra las paredes de cristal. El zumbido de los motores distantes era constante como el de una bestia dormida. Jack se quedó solo, salvo por el débil eco de sus botas. Sacó un pequeño dispositivo del bolsillo. Plano, negro, anodino. Lo tocó una vez. Una luz verde parpadeó. Operación Despedida Cortés,
murmuró. La frase fue seca, militar, pero casi cariñosa. Una voz crepitó en su auricular, áspera y grave. Confirmación recibida. Tienes 5 días para hacerles creer que tienes miedo. La boca de Hax se torció. Entendido. Intentaré no reírme. Miró por la ventana. La flota alienígena brillaba como un mar de espejo. Miles de naves, perfectas y estériles, hermosas de una forma que solo las cosas construidas sin compasión podían ser. En la Tierra, el caos se cubría de una docena de máscaras. Niños señalaban al cielo. Predicadores advertían del éxtasis. Las bolsas implosionaron. Una banda de música country en Texas lanzó un sencillo exitoso titulado 5 días para la libertad. La humanidad, como siempre, convirtió el apocalipsis en entretenimiento. Hax no pudo evitar sonreír. Nos las arreglamos de forma extraña, susurró para sí mismo. A la mañana siguiente, la coalición volvió a transmitir. La misma voz, el mismo guión. Rendan sus defensas planetarias para el ciclo 5. La resistencia será feudal. Hax estaba en la cantina orbital, rodeado de científicos nerviosos y agregados extranjeros. Revolvió su café, viendo cómo el holograma reproducía el ultimátum en bucle. El cocinero detrás del mostrador, un hombre corpulento de Alabama, se inclinó. ¿Crees que lo dicen en serio, Marine? Jack se encogió de hombros. Oh, lo dicen en serio. El problema es que no entienden lo que eso significa para ellos. Se puso de pie, tirando de su uniforme arrugado, y caminó hacia la cubierta de mando central, donde los delegados alienígenas se mezclaban con los oficiales humanos. La mezcla era incómoda. 4 insectoides armados chasqueando nerviosamente, estrategas anfibios susurrando sobre la imprevisibilidad humana, y un general Aven particularmente presumido limpiándose las plumas como un hombre puliendo metales. Hax se acercó al general alienígena, ofreciéndole un cortés asentimiento. Sargento Mayor Jackson Cole, Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. ¿Le importa si le hago una pregunta? La criatura lo miró con desdén. ¿Es ganado militar? Algo así, dijo Jack amablemente. Dígame, ¿cuántas naves tiene en órbita? El general hinchó el pecho. 900 en formación, otras 1000 en reserva. ¿Por qué? Jack sonrió con una inocencia que no encajaba con la pregunta. Solo me aseguro de que tenga suficiente espacio para estacionar cuando terminemos. La cresta del Aven se ensanchó, con las plumas tintineando. ¿Presumes la victoria? No, señor, respondió Hax con calma. Supongo que eficiencia. Se alejó, dejando tras de sí confusión. Los escribas alienígenas registraron cada palabra, sin saber si era una amenaza o un disparate. Al tercer día, los alienígenas comenzaron a desmantelar los satélites de defensa de la Tierra, demostrando control. Cada explosión sobre la termosfera era recibida con noticias de pánico y hashtags furiosos. Los líderes de la humanidad celebraron sesiones de emergencia que lograron poco más que la desesperación televisada. De fondo en cada transmisión, Hax siempre se veía en el mismo sitio, tomando café, con expresión indescifrable. Algunos lo llamaban el marine impasible. Se difundieron memes de él junto a diplomáticos alienígenas. Subtitulado, Soldado de apoyo emocional de la Tierra. Pero bajo el humor, algo más agudo se gestaba. En búnkeres ocultos y submarinos silenciosos, la humanidad se movía. Flotas que no existían en los registros oficiales comenzaron a realinearse. Fantasmas de datos revoloteaban por los sistemas alienígenas, plantando coordenadas falsas. Incluso los satélites meteorológicos zumbaban con silenciosa amenaza. Hax lo supervisaba todo desde detrás de una máscara de desinterés casual. Su trabajo no era luchar todavía. Era calmar, hacer que el enemigo se sintiera cómodo en su arrogancia. Esa noche, se sentó solo en sus aposentos. Las luces se atenuaron. Una botella de whisky barato flotaba junto a la cama en gravedad cero.
Tomó un sorbo y exhaló. La ventana reveló la flota alienígena, infinita y brillante. Por un momento, casi la admiró. La precisión, la unidad, la certeza de que nunca podrían perder. Susurró suavemente: «Ese es tu primer error». Su tableta emitió un pitido. Un nuevo mensaje apareció por el canal cifrado. Día 4. Posiciones listas. Sincronización final requerida. Emitió una sola respuesta. Tiempo confirmado. Esperando señal. Entonces, como para burlarse de los dioses, se recostó, puso una vieja canción de rock y observó cómo la cuenta regresiva se acercaba a cero. A la mañana siguiente, la flota galáctica lanzó un ataque de demostración. Un rayo de fuego blanco descendió sobre el deshabitado campo de pruebas de Mojave, convirtiendo la arena en vidrio. La explosión pudo verse desde la órbita. Los alienígenas esperaban silencio. En cambio, 1.000 millones de teléfonos la registraron y un comentario viral arrasó las redes. Echaron de menos la casa Waffle. Cobardes. Hax no pudo evitarlo. Se rió. No era alegría. Era orgullo disfrazado de fatiga. La humanidad se negaba a tener miedo como sus enemigos esperaban. Aún así, la tensión aumentaba. Cada hora, los comandantes alienígenas publicaban actualizaciones sobre el progreso hacia el cumplimiento. Cada hora, Hax presentaba informes vacíos, con una actitud firme como la piedra. Por fin llegó el quinto día. La nave nodriza alienígena se acercaba, eclipsando la luz del sol. La voz de ZTH volvió a llenar el centro orbital. Su periodo de gracia ha terminado. Prepárense para la esterilización. Jack estaba de pie frente a la ventana, con el café en una mano y el pequeño dispositivo negro en la otra. La luz verde parpadeaba constantemente. Susurró casi con suavidad. Nos dieron 5 días. Es justo. Se giró hacia los enviados alienígenas reunidos tras él, con una confianza radiante. Sonrió, tranquilo, casi amable. Pero deberían haber preguntado cuánto tiempo les queda. Un tono suave resonó en su auricular. 3 segundos, 2. Fuera de la ventana, la primera estrella de la formación enemiga parpadeó. Luego otra, luego una docena, desapareciendo como velas apagadas en una tormenta. El café de Hax onduló por la vibración. No se movió. Solo murmuró: «Ya terminamos de contar». La nave del Comando Galáctico, la Ascendencia, flotaba sobre los anillos de Saturno como una catedral de luz, inmensa, simétrica y palpitante con la arrogancia de imperios que jamás habían conocido la derrota. Dentro de sus paredes cristalinas, 1000 especies se reunían bajo techos abovedados, llenos de constelaciones holográficas. El aire relucía con el zumbido de los drones de traducción, el aroma a ozono y el orgullo esterilizado. Todos los seres en la cámara habían venido a presenciar la humillación formal de la Tierra, ese mundo azul indómito que aún creía que la valentía podía superar a la física. El sargento mayor Jackson Cole entró solo. Sus botas resonaron suavemente sobre el suelo plateado. Los sonidos, engullidos por un silencio alienígena. No llevaba ningún arma, solo un termo en una mano y un pequeño maletín negro en la otra. Su uniforme estaba casi planchado. La tenue mancha de café en su pecho parecía burlarse de la inmaculada perfección de su entorno. La asamblea lo observaba como se observa una exhibición de zoológico. Curiosos, desdeñosos, ligeramente entretenidos. En el dais elevado, el supervisor triarca ZTH brillaba como un prisma viviente, flanqueado por almirantes del cuarto dominio, el enjambre insectoide Broen y los filósofos Ortle flotantes que irradiaban presunción. Sus idiomas se fundieron en uno a través de los drones. Cada frase tenía un matiz de desdén. La voz de ZTH resonó como cristal pulido. Representante de la Tierra, fue convocado para presenciar los términos de la rendición de su especie. Parece mal vestido. Jack sonrió cortésmente. Lo siento, señor. Día de lavandería.
Una oleada de confusión recorrió a los delegados. El humor no estaba en su léxico diplomático. El general, descompuesto, chasqueó las mandíbulas. Una frivolidad primitiva, típica de una especie ajena a la extinción. Jax se sirvió una taza de café. La extinción es mala para los negocios, dijo con suavidad, soplando en la superficie. ¿Le importa si me siento? Nadie le dio permiso, pero se sentó de todos modos. Tras él, una ventana panorámica se extendía por la mitad de la cámara, revelando la flota. Miles de naves dispuestas con precisión geométrica, una galaxia de arrogancia. Jax las miró una vez, como si estuviera tasando coches usados. El filósofo Orleit, translúcido y con un tenue brillo azul, se acercó. Humano, malinterpretas tu postura. No estás aquí para negociar, sino para reconocer la derrota. ¿Derrota? Jax arqueó una ceja. Deberías habérmelo dicho antes. Habría traído pastelitos. Un murmullo de irritación se extendió como estática. La temperatura de la habitación pareció bajar, pero el tono de Jax se mantuvo amigable, conversacional. La calma de un hombre que ya había decidido cómo terminaría esta historia. Seth se inclinó hacia adelante, la luz refractada se dispersó por la cámara. La resistencia de su planeta es matemáticamente feudal. No poseen escudos, ni motores cuánticos, ni flota. Podríamos borrar sus continentes en un solo ciclo. Jax tomó un sorbo. Eso es mucho papeleo para ustedes. El Brogan golpeó la mesa con un puño con garras, fracturando su superficie. Te burlas de la coalición. Para nada, dijo Jack, todavía tranquilo. Solo admiro la confianza. Se necesita coraje para amenazar a una especie con la que nunca has luchado. Los ojos del Triarca brillaron como el hielo. ¿Piensas luchar? Jax se encogió de hombros. Depende. ¿Planeas irte? Silencio. Solo el zumbido de los sistemas de soporte vital llenó el vacío entre ellos. Luego, lentamente, el tono de ZTH se volvió indulgente, casi compasivo. Tu desafío es pintoresco. Dígame, sargento mayor, ¿todos los humanos hablan con acertijos cuando se sienten acorralados? No, dijo Jack. Algunos cantamos del maletín. Sacó no un arma, sino una armónica. Pequeña, opaca, rayada por el tiempo. La giró en la palma de la mano y se la llevó a los labios. El sonido que siguió fue suave, inquietante, unas notas fugaces del antiguo himno marino. Los alienígenas se removieron, sus órganos sensoriales se estremecieron ante la melodía primitiva que, de alguna manera, llenaba toda la cámara. No era la canción en sí, sino su audacia. La idea de que un hombre pudiera tocar música mientras estaba bajo el cañón de un arma apuntando a su especie. Cuando terminó, Jax dejó la armónica y sonrió. Eso es lo que tocamos cuando la cosa está a punto de ponerse fea. El brillo cristalino de ZTH latía rojo. Se intenta intimidar mediante el sonido. No sonido, dijo Jack. Sincronización. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa, cortés y relajado. Mira, nos diste 5 días para rendirnos. A mi jefe le gustan los números redondos. Nosotros preferimos los primos. ZTH ladeó la cabeza. No lo entiendo. 3, dijo Jack simplemente. Esa es la que importa. Antes de que el alienígena pudiera responder, un auxiliar nervioso se acercó al Dace. Un ser delgado y gris temblaba mientras agarraba una placa de datos. Informe de los sensores de largo alcance de la Triarca. Anomalías. Miles de señales humanas se han desvanecido. Desvanecido. Repitió ZTH. Placas cristalinas desplazándose. Aclarar. Se ha ido, señor. Redes enteras desconectadas. Naves civiles desaparecidas de los escáneres orbitales. La cámara se llenó de murmullos inquietos. Los alienígenas se miraron entre sí,
susurrando cálculos. Probabilidades. El general destrozado siseó. Un farol. Jack se recostó, con los ojos entrecerrados. Si te ayuda a dormir. La triarca intentó recuperar la compostura. Explica estas desapariciones. Claro. Jack se sirvió otra taza. Se llaman vacaciones. Nos gustan las sorpresas. El auxiliar tartamudeó. Nuestros drones de vigilancia se desactivaron solos. Un destello de diversión asomó a la boca de Jax. Sí, les enseñamos a hacer eso. ZTH se alzó por completo, brillando con más intensidad, con la voz más aguda. ¿Qué insinúas, humano? Insinúo que deberías haber leído la letra pequeña de nuestros protocolos de transmisión, dijo Jack en voz baja. Pensabas que estabas interfiriendo nuestras señales. Resulta que estabas alimentando algo más. El Brogan se inclinó hacia adelante. ¿Qué? Jack dejó el termo, sostuvo la mirada del triarca y dijo con serena gravedad: no interferimos. Nos sincronizamos. Durante un largo instante, nadie se movió. Entonces, las paredes de la cámara temblaron levemente. Una vibración tan sutil que podría haber sido producto de la imaginación. Los delegados alienígenas miraron a su alrededor, inquietos. ZTH habló lentamente. ¿Te atreves? Yo no me atrevo a nada. Jax interrumpió, con la voz tranquila, pero baja, ahora con peso. Viniste a mi casa y nos diste 5 días. Solo necesitamos 3 segundos. La sala estalló. Docenas de voces gritaron a través de los canales. Se ladraron órdenes a seguridad. Los flujos de datos brillaron con advertencias rojas. Jack permaneció sentado completamente inmóvil. Su reflejo en la superficie espejada de la mesa no mostraba arrogancia, sino concentración. Tu exceso de confianza, dijo casi con amabilidad, es la táctica más vieja del libro. Funciona hasta que deja de funcionar. La luz de ZTH se encendió en un blanco cegador. ¿Sacrificarías a tu especie? ¿Sacrificio? Jack sonrió levemente. No, simplemente no jugamos lo que podemos manipular. Otro temblor recorrió el casco. Fuera de la ventana, una de las fragatas de la coalición parpadeó. Sus luces se atenuaron, los motores chisporrotearon. Luego otra, y otra. Una silenciosa reacción en cadena se extendió por la flota como tinta en el agua. El general destrozado gritó órdenes en sus comunicadores. Red de defensa abajo. Todas las naves. Jack se puso de pie, cogiendo su armónica. Supongo que esa es mi señal. Se giró para irse, botas resonando suavemente en el suelo metálico. El triarca lo llamó con la voz distorsionada por la furia. ¿Qué has hecho? Se detuvo en el umbral. De espaldas a la asamblea. Comencé la cuenta regresiva, dijo sin mirar atrás. La puerta se selló tras él, dejando la cámara sumida en un silencio atónito. Los alienígenas se quedaron paralizados entre la incredulidad y el miedo mientras la primera oleada de fallos del sistema se extendía por su inmaculada flota. Y en algún lugar muy abajo, el planeta azul que habían amenazado comenzó a sonreír. El primer temblor fue casi delicado, un susurro a través del casco de la ascensión. Luego, el sonido se profundizó hasta convertirse en un trueno lejano, como el latido de algo antiguo y furioso que despertaba bajo las estrellas. Todas las pantallas holográficas de la cámara estallaron en estática. La luz cristalina del triarca Set se fracturó en pálidos fragmentos que danzaron por el suelo. Fuera de la ventana panorámica, los anillos de Saturno se estremecieron con el fuego reflejado mientras algo inmenso se movía tras ellos. Algo invisible hacía momentos. El sargento mayor Jack Cole permaneció inmóvil, observando. Los alienígenas a su alrededor se sumieron en el caos. Las órdenes ladradas en 100 dialectos se superponían en una cacofonía de pánico. El general Brogen chillaba pidiendo refuerzos, sus mandíbulas emitiendo códigos que la red dañada de la nave ya no reconocía.
Las brillantes esferas de luz de los filósofos Orleit se atenuaban y brillaban erráticamente como linternas ansiosas. Hax simplemente miró su reloj. 3 segundos, murmuró. Ese es uno. La ventana principal de la Ascendi parpadeó, y de repente la mitad de la flota desapareció. Simplemente borrada, sus siluetas disolviéndose en nubes de polvo metálico que se extendían. Las naves restantes se desviaron de la formación como peces asustados. Todas las alarmas de la nave comenzaron a gritar. La voz de ZTH retumbó, distorsionada por la incredulidad. ¿Qué has desatado? Hax no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, su reflejo se desvaneció contra el cristal. Mitad hombre, mitad fantasma. Nos dijiste que nos rindiéramos. Acabamos de enviar nuestra confirmación de asistencia. Las luces se atenuaron, reemplazadas por un enfermizo resplandor rojo. Los sistemas crepitaban con interferencias. La consola de mando alienígena se desplazaba con código humano. Miles de frases en inglés escritas sobre glifos alienígenas. Permiso denegado. Anulación del sistema. Acceso revocado. La forma cristalina de ZTH vibró violentamente. Esto es imposible. Su tecnología, su planeta, lleva siglos de retraso. Sí, dijo Jack en voz baja. Nos conformamos con la ropa usada. Presionó un pequeño botón en el lateral de su comunicador de muñeca. Un tono bajo y constante recorrió la cámara como un latido. Los guardias alienígenas alzaron sus armas, pero sus rifles de energía chisporrotearon, apagándose a media carga. Sus sistemas funcionan con armónicos de frecuencia, explicó Hax conversacionalmente. Lo aprendimos el segundo día. Resulta que nuestros viejos satélites musicales son excelentes inhibidores. Seth se abalanzó sobre él, sus bordes afilados por la furia. Pones en peligro tu mundo. El tono de Hax no se elevó. No, señor. Lo pusiste en peligro. Solo estamos enviando la factura afuera. Una nave furtiva humana descubierta. Elegante, negra. Su casco pintado con placas absorbentes solares que doblaban la luz como humo. Luego otra y otra. Una formación de naves terrestres emergió del vacío, silenciosas como un juicio. Habían estado escondidas tras el campo magnético del planeta, protegidas por interferencias de radiación. Los escáneres de la coalición las descartaron como ruido de fondo. ZTH miró fijamente, la luz parpadeando erráticamente. ¿Cómo? Hax sonrió débilmente. Escaneaste señales de vida, no fantasmas. El general destrozado siseó. Esto es un acto de guerra. Hax tomó otro sorbo lento de café de su termo. No, esto es un acto de sincronización. Al momento siguiente, todas las naves humanas dispararon. El asalto no fue elegante. No fue ordenado. Fue un caos, crudo y preciso. El tipo de violencia nacida de una especie que aprendió a cazar antes de aprender a depredar. Explosiones nucleares colisionaron con mentes gravitacionales, creando tormentas luminosas que doblaron el espacio mismo. La formación de la flota alienígena se hizo añicos por completo. Sus escudos colapsaron bajo algoritmos que no entendían. Hax lo narró como un profesor explicando una excursión. Los construimos hace años. Satélites de control meteorológico, dijeron. Supongo que por fin controlamos el clima. El brillo de los filósofos de Orleit se atenuó hasta casi extinguirse. Luchan sin simetría, susurró uno con horror. Exactamente, dijo Jack. Ustedes piensan en línea recta. Zigzagueamos a través del caos. Seth intentó recuperar el control, canalizando órdenes a la flota. Contraatacar con matrices de plasma. Apuntar a sus nodos de mando. Sin respuesta. Cada orden se repetía en una sola voz humana, sonando a través de sus calmas, alegre y completamente inapropiada. Una vieja canción de pop terrestre, brillante y odiosa. Hax sonrió mientras el coro resonaba débilmente por el puente. Nunca te voy a rendir,
Nunca te voy a decepcionar ni por una fracción de segundo, incluso él parecía divertido. Les dije a los técnicos que no usaran esa, murmuró. Pero dijeron, tradición, tradición. El humor se evaporó cuando la nave se tambaleó violentamente. Las placas de cubierta se movieron. Las alarmas aullaron. Una explosión masiva recorrió los cascos distantes. Uno de los superportaaviones alienígenas se partió en dos, derramando fuego al vacío. La onda expansiva onduló por el espacio como un trueno submarino. ZTH se tambaleó, con la voz quebrada. Son animales. Hax se giró, con la mirada fría. No, solo recordamos que estamos hechos de ellos. Otro temblor sacudió el puente. Una grieta se abrió paso a través del suelo cristalino bajo C. Fragmentos de su cuerpo luminoso parpadearon con inestabilidad. Volvió sus numerosos ojos hacia él, con la voz temblorosa de rabia e incredulidad. No puedes ganar. No puedes ganar. Jack se acercó hasta que estuvieron casi cara a cara. Uno de carne y hueso, el otro de cristal y luz. Su voz se volvió peligrosamente suave. Las ganancias son opcionales. Sobrevivir es obligatorio. Querías 5 días. Aquí tienes tus 3 segundos. La cubierta se sacudió de nuevo con más fuerza, esta vez. A través de la ventana rota, el reflejo de la Sendy se deformó en la tormenta de luz, deshaciéndose su majestuosa simetría. Los oficiales alienígenas gritaban órdenes, arañando los controles que ya no respondían. Las naves humanas no se acercaron. Simplemente esperaron, dejando que su virus terminara su silenciosa labor. A lo largo de la red galáctica, los sistemas de defensa de IA de la coalición se volvieron contra sí mismos. Las plataformas de armas automatizadas identificaron erróneamente naves amigas como hostiles. Los archivos planetarios comenzaron a borrar sus propios archivos históricos, sobrescritos por un único mensaje repetitivo. Esta fue tu advertencia. Hax exhaló lentamente, observando el caos con algo que no era alegría. Nunca es matar lo que les asusta, murmuró. Es darse cuenta de que no lo disfrutamos. Una consola cercana explotó, lanzando chispas. Los guardias alienígenas se dispersaron. Uno se abalanzó sobre Hax, desesperado y furioso. Sin dudarlo, se apartó, agarró la muñeca de la criatura y aprovechó el impulso para estrellarla contra el cristal roto. No parecía cinematográfico, solo eficiente. Se enderezó, sacudiéndose un trozo de cristal de la manga. Ustedes pasaron siglos perfeccionando el control. Pasamos el mismo tiempo aprendiendo a romperla. Afuera, la última nave insignia de la coalición se desmoronaba. Bellos y silenciosos colapsos se plegaban a la sombra de Saturno. Las enormes naves se desintegraban como brasas dispersas por el viento. En la repentina quietud, Hax bajó la vista hacia la armónica que llevaba enganchada al cinturón. La levantó y tocó 3 notas lentas, bajas, evocadoras, mitad nana, mitad panegírico. El sonido resonó en las paredes de cristal en llamas, engullido por el zumbido agonizante de los motores alienígenas. ZTH se tambaleó hacia adelante, su luz atenuándose hasta convertirse en un suave resplandor apagado. Destruirías todo antes que a Neil. La mirada de Hax se posó en sus facetas desvanecidas. No todo, dijo en voz baja. Solo la idea de que alguna vez lo hiciéramos. La triarca se derrumbó, su cuerpo cristalino fracturándose en una nube de polvo silencioso. Por un instante, solo persistió el sonido de la armónica. Entonces, las luces de emergencia se atenuaron. El tono rojo se suavizó hasta convertirse en oscuridad. Jack se quedó solo en el caos, iluminado por la luz del fuego proveniente de los escombros del exterior. Presionó su comunicador. Comando tierra. Aquí Cole. Fase 1 completa. Una voz crepitó. Débil pero tranquila. Confirmado. Procedan a modo hospitalidad. Echó un vistazo a la cámara destrozada. El orgullo roto de 1000 especies brillaba a sus pies. Entendido, dijo en voz baja.
Seamos educados. Al girarse para irse, la ventana destrozada captó un reflejo de la tierra a lo lejos. Una chispa azul brillaba intacta entre los anillos de fuego. Jack se detuvo, observándola un largo instante. Luego susurró para sí mismo, 3 segundos. Eso es todo lo que se necesita para recordarle al universo quiénes somos. Y mientras se adentraba en la oscuridad parpadeante, las primeras débiles señales de socorro de 1000 mundos alienígenas comenzaron a resonar en el vacío. Los fuegos de la ascensión se habían consumido hasta el silencio. Los restos flotaban a la sombra de Saturno. Huesos de acero girando lentamente en la pálida luz de los anillos. La guerra, si así la llamaría la galaxia, había durado menos que un latido humano. 3 segundos de furia, y la mayor flota de la coalición se convirtió en un cementerio de arrogancia. Ahora solo quedaban los susurros de las transmisiones de emergencia, tenues y temblorosos, resonando en la calma como fantasmas implorando comprensión. El sargento mayor Jack Cole permanecía entre las ruinas, casco en mano, la armónica colgando de su cinturón como un metal olvidado. Su uniforme estaba rasgado, manchado de ceniza y luminiscencia alienígena. Su reflejo brillaba tenuemente en el cristal agrietado del puente. Ojos cansados, mandíbula apretada, sereno como un hombre que había hecho su trabajo demasiado bien. La galaxia acababa de ver lo que los humanos podían hacer cuando se veían acorralados. Pero lo que vendría después decidiría qué clase de criaturas eran en realidad. La voz en su oído era débil, transmitida por la estática de 1000 naves moribundas. El mando Cole confirma colapso total. Las comunicaciones de la coalición están caídas. La limpieza comienza a las 4. Órdenes de evacuación en vigor. Contempló los restos a la deriva, las miles de luces que aún parpadeaban, sus balizas de socorro destellando como latidos desesperados. Negativo, dijo en voz baja. Aún no me voy. Hubo una pausa. Señor, las órdenes de la flota son claras. Las órdenes pueden esperar. Se giró hacia la escotilla. La piedad no puede. Los pasillos estaban medio derretidos, el aire relucía con ozono y el olor a quemado de resina alienígena. Sus botas resonaban huecamente al moverse, la luz parpadeaba sobre él. En cada esquina, encontraba las consecuencias de la precisión. Sistemas fritos, armas inutilizadas, enemigos aún con vida, pero aturdidos. Sus ojos vidriosos reflejaban confusión en lugar de odio. Un soldado destrozado y roto se retorcía débilmente, medio atrapado bajo los escombros. Jack se arrodilló, le arrancó el metal del pecho y se acercó una cantimplora a la boca. Dudó, con las mandíbulas rechinando. Destruyes y luego rescatas. El tono de Jax era suave pero monótono. Declaraste la guerra. Acabamos de acabar con ella. La criatura bebió, respirando lentamente. Podrías haberlos matado a todos. Podrías, dijo Jack, levantándose de nuevo. No lo hiciste. Siguió adelante. Tras él, la alienígena observaba en silencio, como si dudara si temerle o agradecerle. Las puertas del hangar principal crujieron al abrirse con un sonido parecido al de un duelo. La mitad de la bahía estaba abierta al espacio, la otra mitad llena de fuego parpadeante y escombros flotantes. Entre ellos, se había reunido un pequeño grupo de supervivientes. Oficiales alienígenas heridos, aterrorizados. En el centro se encontraba una joven soldado de la coalición, con escamas verdes brillantes bajo las luces de emergencia, agarrando una carabina de plasma que ya no funcionaba. Cuando vio a Jax, levantó el arma de todos modos, temblando. Atrás, humana. Su voz se quebró. Nos rendimos. Él levantó una mano. Bien. Entonces baja el arma antes de que te hagas daño. No lo hizo. Sus ojos se dirigieron a las ruinas del exterior, a los cadáveres que flotaban más allá de la esclusa de aire. Lo destruiste todo. ¿Qué piedad queda? Del tipo que entierra a los muertos antes del próximo amanecer. El arma se le cayó de las manos.
Sus rodillas lo siguieron. Se cubrió la cara, temblando con algo entre el terror y la incredulidad. Jack se agachó a su lado, hablando en voz baja. Esperabas monstruos. Te tocó Marines. Lo miró con voz débil. ¿Por qué? ¿Por qué salvarnos? Porque podemos, dijo simplemente. Y porque les contarás lo que hicimos cuando podríamos haberlo hecho peor. La guió a una cápsula médica y activó el campo de soporte vital. Su respiración se estabilizó a su alrededor. Más supervivientes eran rescatados de los escombros por pequeños drones humanos. Máquinas ovaladas con el emblema de los marines. Los drones eran silenciosos, eficientes y extrañamente delicados, extendiendo brazos robóticos para levantar a los heridos, buscando signos vitales. La ironía no se le escapó. Las mismas máquinas que sabotearon la flota de la coalición ahora estaban realizando el triaje. El comunicador volvió a sonar. Cole, estás poniendo nerviosos a los altos mandos. Te están viendo curar a los enemigos. Se limpió el hollín de la cara, con la mirada endurecida. Bien. Que se pongan nerviosos. Tal vez recuerden quiénes somos cuando cesen los disparos. Atravesó otra esclusa de aire y se adentró en la fría oscuridad. Sus botas magnéticas se apretaron contra el casco, y bajo la curva de Saturno se extendía infinita y serena. El campo de escombros brillaba como una constelación moribunda. Por cada nave destruida, cientos de cápsulas salvavidas parpadeaban para ser rescatadas. Su HUD las enumeraba todas. Pequeños puntos verdes se dispersaban como semillas en la oscuridad. Abrió el canal de comunicación con la flota. Aquí el sargento mayor Cole. Nueva directiva. Operaciones de rescate humano para todos los supervivientes, incluida la coalición. Si alguien dispara contra una cápsula de rendición, yo mismo la desconectaré. Señor, esos son hostiles. Lo eran. Ahora son lecciones. Nadie discutió después de eso. Pasaron las horas. Las naves de rescate se desplegaron, serpenteando por el campo de escombros. El silencio de las secuelas presionaba, pesado como la gravedad. Desde el espacio, la batalla parecía arte. Una pintura de luz y ruina suspendida en la quietud. Pero de cerca, era ruido, miedo y el lento latido de seres que respiraban intentando no morir. Jax guió una de las naves de desembarco humanas hasta un portanaves fracturado. Y dentro de las paredes brillaba débilmente por las quemaduras de plasma. Un auxiliar triarca herido yacía medio fundido en el suelo. Su piel cristalina se astilló. Jack se arrodilló junto a él. Su voz era débil pero clara. ¿Por qué mostrar compasión tras la victoria? Sostuvo sus múltiples ojos. Porque ganar sin piedad nos convierte en un imperio más. Intentó reír, pero solo logró emitir un frágil murmullo. Hablas como si esto fuera inevitable. Lo fue, dijo Jack, el momento en que le dijiste a la especie equivocada que se rindiera. Lo dejó estabilizado y regresó al hangar donde los supervivientes se reunían bajo luces temporales. La joven soldado alienígena de antes lo miró fijamente como si viera algo indescriptible. Susurró, «Tu gente me asusta». La respuesta de Jax fue suave. «Nosotros también, a veces». Hizo una pausa, observando los rostros tranquilos a su alrededor. Médicos humanos, prisioneros alienígenas, máquinas zumbando en cooperación que ninguno de sus líderes comprendería jamás. Pensó en la tierra abajo, azul, intocable, inconsciente de la tormenta que acababa de desatar, y sintió por primera vez el dolor tras la victoria. Cuando llegó la señal de extracción, Jack se quedó en la puerta de la bahía, armónica en mano. Tocó una melodía baja y rota, algo que recordaba a medias de otra guerra, de otra vida. El sonido se extendió a través de los escombros como humo. Incluso los alienígenas se escucharon. Las naves de desembarco partieron una a una, sus motores encendiéndose contra la oscuridad. Las llamas se reflejaron en sus ojos. Pequeños soles ardiendo en el vacío. Observó hasta que el último transporte se desvaneció en la distancia.
El silencio que siguió fue insoportable. Miró hacia abajo a los cuerpos de los escombros, humanos y alienígenas por igual, girando lentamente, atrapados en la órbita de sus propios errores. No le susurró a nadie. La piedad cuesta más que la guerra. Su calma crepitó. Orden a Cole. Informe completo. Regresando a la Tierra. Dudó, con la mirada fija en un fragmento a la deriva del emblema de la Sendi. Un círculo roto de vidrio. Sí, dijo, solo para asegurarse de que la lección se le quedara grabada. Entendido. Transmisión confirmada. Colgó y se quedó un momento más. El vacío vasto e indiferente lo rodeaba. Entonces se llevó la armónica a los labios y tocó 3 notas suaves, las mismas que iniciaron la guerra, pero esta vez más lentas, tristes. Cada tono se desvaneció en la oscuridad infinita. Al terminar, sintió las estrellas más cerca, como si escucharan. Se giró hacia la última lanzadera de transporte, con las botas pesadas contra el casco, movimientos deliberados, pausados. Al subir a bordo, uno de los médicos alienígenas que había salvado antes, con los ojos abiertos y brillantes, sostuvo su mirada y dijo en un inglés vacilante: «Humano, ¿por qué nos perdonas la vida?» Se detuvo en la puerta. «Porque algún día, cuando alguien más fuerte venga por nosotros, espero que haga lo mismo». La escotilla se selló, los motores rugieron. Los restos del avión ascendido se desvanecieron bajo él, engullidos por el brillo de los anillos de Saturno. De vuelta en la Tierra, el amanecer amaneció sobre el océano. Desde la órbita, el mundo parecía increíblemente tranquilo, como si nada hubiera cambiado. Pero Jack sabía que no era así. En algún lugar, los supervivientes de un imperio destrozado recordarían una lección escrita con fuego y bondad. Dejó la armónica en la consola, mirando la canica azul que se extendía por debajo. «No ganamos», dijo en voz baja. «Solo les recordamos la clase de monstruos que crea Merci». Al entrar la nave en la atmósfera superior, la estática de la radio se disipó y se oyó una voz. La risa de un niño, débil y distante, de una frecuencia interceptada hacía mucho tiempo por la última transmisión de la Tierra. Jack sonrió y cerró los ojos. «Sí», murmuró. «Vámonos a casa». La lanzadera atravesó las nubes como una estrella fugaz, dejando tras de sí un mar silencioso y brillante de escombros. Prueba de que la ira de la humanidad era terrible, pero su misericordia era peor. Y en algún lugar de la oscuridad, la galaxia contuvo la respiración, dándose cuenta demasiado tarde de que lo más peligroso de los humanos no era su poder para destruir, sino su decisión de cuándo no hacerlo.